Bienvenidos jóvenes a nuestro repaso de escuela sabática. Estamos ya avanzando en el año, estamos ya de a poco terminando nuestro trimestre y nuestras escuelas sabáticas, nuestras lecciones de escuela sabática. Y te felicitamos a vos que te estuviste uniendo con nosotros semana a semana, sábado a sábado, y que estudiás tu lección de escuela sabática para compartirla ahí también con tu grupo de jóvenes en tu iglesia. Para esta ocasión tenemos la lección número 10 titulada La Deidad para el 9 de diciembre. Bueno, bienvenidos nuevamente a los que me acompañan cada semana en nuestra mesa. Cape. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Todo bien. Bien. Ya cerrando las materias. Uh-huh. Sí, preparando los finales. Preparando finales, exacto. Preparando Ahí estamos. finales. Ok, está bien. Bueno, no le vamos a preguntar mucho eso para dejarlo de lado por hoy y nos vamos a enfocar en otra cosa en particular. Bueno, 9 de diciembre, sábado, va a ser cumpleaños de Sofi, así que por favor mándenle un No mensajito. tendría que haber dicho nada, me parece. Mándenle un mensajito ahí por Instagram, las que la conocen, a Sofi, así que muchas felicidades. Gracias, Carlos. Bueno, hablando acerca de la deidad, saben, alrededor de 1840, entre los primeros pioneros mileritas, había una gran variedad de creencias con respecto a la divinidad. Se creía de todo, había de todo un poco, ¿no? No, era una doctrina que no se cuestionaba mucho, es como que no estaba el foco puesto ahí, así como en muchas que estuvimos viendo. Primero vimos el sábado, después vimos el tema acerca de la salud, ahora con respecto a la divinidad, ¿no? No era algo que había que abordarse de inmediato. Y muchos creían, por ejemplo, que Jesús había sido creado o que había sido engendrado. Otros negaban la personalidad del Espíritu Santo y había una gran diversidad de opiniones. No fue así hasta que en la década de 1930 nuestra iglesia adoptó una postura oficial con respecto a la deidad. Ahora, al principio del adventismo había diferencias de pensamientos, es lo que dijimos en cuanto a la deidad. ¿Esto es así? ¿Y cuál es la diferencia en las personas de la deidad? Uh-huh. No, como vos decías, Cape, eso de la gente pensaba que Jesús primero había sido engendrado, como que era un hijo, y después también pensaban que el Espíritu Santo en realidad no existía. Algunos pensaban que existía, otros pensaban que era parte de Dios, otros pensaban que era un espíritu que vagaba ahí, ¿no? Okay. Entonces, la verdad que la gente no lo tenía muy claro, ¿no? Pero después de obviamente mucha oración, mucho estudio de la Biblia, ¿no? Ahora sabemos y consideramos a la deidad como tres personas, justamente, deidad, son tres. Tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios en la persona del Espíritu Santo, ¿no? Que hacen todo el trabajo. Bien. ¿Cuáles son algunos aspectos claves de la deidad? Aspectos claves de la deidad. Bueno, por ahí algo complejo que cuando uno está estudiando, o por ahí cuando uno da estudios bíblicos, uno empieza con la hojita y dice, bueno, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios. Bueno, listo. Termina un solo Dios. Responde esa pregunta. Y después vas a Mateo 28 y decís el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, ¿y en qué quedamos? O sea, hay un solo Dios, pero después tenemos tres personas, ¿no? Entonces, por ahí uno de los aspectos claves es el tema de la unidad. Bien. Hay una palabra en hebreo que se llama ejad, que es uno, ¿no? Uh-huh. Y dentro de ese uno es un uno que puede ser, es como, ¿vieron? Como las fracciones, un tercio, así justamente, y que pueden dividirse. Bueno, el Jehová uno usa esa misma palabra que es ejad, que es uno, pero que al mismo tiempo puede ser como algo plural, ¿no? Entonces, nosotros entendemos de que la divinidad, o sea, justamente la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo son tres, pero uno en propósito. Entonces, cuando hablaba la lección acerca de cuando Jesús dice que si lo ven a Él, lo vieron al Padre, ¿qué significa esto? Y que claro, justamente si uno conoce a uno, conoce al mismo tiempo al otro. Y entonces, otras cosas por ahí que mencionaba la lección acerca de que la divinidad, en cierta manera, demuestra ese amor desinteresado, porque ninguno de los tres vive para sí mismo, sino que viven entre sí para cada uno. Entonces, uno entiende cuando por ahí 1 Juan dice Dios es amor, o la naturaleza de Dios es amor, justamente entiende también un poco acerca de esa unión entre las tres personas de amor, que también es la que nosotros podemos llegar a experimentar, ¿no? Muy bien. Yo creo que si bien nosotros ahora, o la iglesia tomó una postura con respecto a esto, ¿no? De la divinidad, de entenderla así como un solo Dios,
en 3 personas, cada uno con su rol, pero sin embargo con un mismo propósito, y son uno, es un solo Dios. Yo creo que la sociedad en sí, el mundo, también lo entiende quizás de maneras diferentes, ¿no? Quizás hay jóvenes, personas que nos están viendo que no entienden esto, de cómo que 3 en uno. ¿No? Igual destacar algo que por ahí es importante, que habla Elena de White, que si fuese completamente entendible, tranquilamente podría ser inventado, ¿no? Okay. Entonces, nosotros por ahí, si queremos entender a Dios, vamos a entender muy poquito, ¿no? Y justamente vamos a estar estudiándolo por la eternidad. Entonces, que uno ahora no entienda ciertas cosas acerca de la divinidad no significa que no sean reales, ¿no? Exactamente. Pensando en esto, ¿no? Primero que nada, invitarlos a que puedan profundizar en esto. Quizás ahora no vamos a poder abordar en todos los temas para tratar de explicarlo, pero invitarte a que lo puedas profundizar en casa también, ¿no? Que puedas buscar esa ayuda para profundizarlo. Ahora, muchos seres humanos han inventado dioses, ¿no? Y en esta invención de los dioses, que eran dioses muy lejanos, ¿no? Dioses que estaban muy por encima de nosotros, no había una relación con esos dioses, porque a veces como que el ser humano era tan malo, tan pecador, no existía una relación con ese Dios tan grande. Ahora, siendo nosotros pecadores y seres caídos y entendiendo un poco la divinidad, cómo es Dios, ¿Él se relaciona con nosotros? Creo que esto es muy importante, ¿no? Porque como vos decías, muchas veces la gente piensa como que Dios está ahí, bueno, pero que está allá en el cielo, pero que no se preocupa por mí o que no le importa tener una relación conmigo, ¿no? Pero justamente es totalmente lo contrario, ¿no? Y la lección mencionaba, ¿no? Al final del capítulo 13 de Juan, que si lo quieren leer es muy lindo, habla, ¿no? Acerca de cuando Jesús predice la negación de Pedro, ¿no? Y entonces... se llevan preso a Jesús y Pedro, ¿qué hace? Después de haber pasado tanto tiempo con él, niega haber estado con él, ¿no? Literalmente lo niega conocerlo, ¿no? Okay. Pero justo después de que Jesús predice la negación de Pedro, hay como algo como raro, ¿no? Porque Jesús pasa de eso, pasa a enseñarles a los discípulos, ¿no? Y justamente el versículo que vos decías, que se encuentra en Juan 14:9, que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces pensamos, ¿no? Que cometemos errores, que Dios se aleja de nosotros, pero la verdad que no es así, ¿no? Muchas veces Dios tiene que ir, como hizo con Pedro, a mostrarnos cómo está nuestra condición espiritual, pero nunca nos deja ahí, ¿no? ¿Qué hace después? Nos enseña cómo hacernos para acercar a Él, ¿no? Cómo nos muestra cómo por medio de Jesús podemos acercarnos al Padre, ¿no? Y esa fue también una de las principales motivos por los que Jesús vino a la tierra, ¿no? Obviamente fue para hacer el sacrificio, para morir en la cruz, pero también fue para de alguna forma poder mostrarnos cómo hacer para acercarnos al Padre, ¿no? Y creo que eso es muy lindo para... Está bueno. No sé si a ustedes les ha pasado de entrar a iglesias que son gigantes, grandes, que parece que hay un Dios tan trascendente, ¿no? Tan lejano, que vos entras a la iglesia y sentís que pisás y de repente no podés hacer ruido, porque parece que, no sé, te estás viendo algo tan lejano, ¿no? Y yo creo que ese equilibrio que hay que tener, ¿no? Entre un Dios trascendente, lejano, y en un Dios inmanente, tan cercano, ¿no? Con nosotros, y en aprender a tener una relación con ese Dios, ¿no? Y tenerle ese respeto también, ese equilibrio, ¿verdad? Ahora, hablando acerca de la deidad, de la divinidad de Dios Padre, Dios Hijo, uno en el que profundizamos mucho es Dios Espíritu Santo, ¿no? Sí. Ahora, Bicho, ¿nos podrías profundizar un poco más en la obra que hace el Espíritu Santo? Bueno, por ahí es algo interesante mencionar que la lección hablaba de que si Jesús hubiese quedado en la tierra, ¿no? Solo algunos pocos pudiesen haber justamente experimentado los beneficios de estar cerca de él, porque físicamente no podían estar todos al lado de él. Entonces, ahí en una parte dice... Por tanto, convenía a sus discípulos que Jesús fuese al Padre y enviase al Espíritu Santo como sucesor en la tierra. Entonces nadie podría tener ventaja alguna por causa de su situación o contacto personal con Cristo. Entonces, por medio del Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Entonces, una de las obras justamente que hace el Espíritu Santo... Porque siempre lo que se habla del Espíritu Santo, que por ahí es el tema de que Él habla nuestra conciencia, Él es quien nos convence de pecado, de justicia y juicio. Entonces, todas esas cosas justamente es el Espíritu Santo trabajando en nuestra conciencia, en nuestra mente. Y no lo vamos a negar. Pero la obra del Espíritu Santo es mucho más amplia. O sea, es mucho más amplia que eso. Y es más, ahí después... pegué algún micrófono. En la lección habla otra cita en la que dice que el Espíritu Santo justamente es aquel que nos ayuda a justamente vencer el pecado.
Wow. Entonces, si en algún momento hemos dejado de lado la obra del Espíritu Santo o no lo hemos tenido en cuenta, tenemos que empezar a orar por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no solo es el que nos convence de pecado, es el que nos ayuda a enfrentar el pecado, las tentaciones, sino que también es el que guía nuestra vida. Si nosotros estudiamos el libro de Hechos, pongámosle solo con estudiar el libro de Hechos, vemos que capaz en técnicas y en evangelismo y en etcétera no eran la gran cosa, pero eran guiados por el Espíritu Santo. Ujú. Y entonces con solo hecho de ser guiados por el Espíritu Santo ellos se dejaban llevar y bueno, hay un montón de casos, bueno, Pablo dice, iba a ir a tal lugar, pero el Espíritu me llevó a tal otro lugar y terminó convirtiendo y plantando una iglesia ahí. Entonces por ahí un desafío que sale de esta lección es claramente, primero empezar a comprender realmente lo que es Dios y lo que Dios puede hacer en nuestra vida, y segundo, empezar a ser guiados por Él, ¿no? Y por el Espíritu Santo, y empezar a orar también por una unción del Espíritu Santo. Sí, qué importante pedir el Espíritu Santo, Ujú. ¿no? No nos olvidemos de eso, Ujú. jóvenes, tenemos que pedir el Espíritu Santo en Sí. nuestras oraciones y a cada momento y experimentar lo que Él puede hacer con nosotros. ¿No? Antes que se nos vaya el tiempo que se nos está Sí. terminando. Último, un pensamiento que quieran Algo dejar. cortito. A ver. Cuando estaba justo leyendo esta lección, ese día justo leí una frase que fue como que, wow, qué coincidencia, ¿no? Decía, un cristiano que se olvida o que descuida la obra del Espíritu Santo es como una lámpara, pero que no está enchufada. Wow. No, o sea, si no, podemos tener las mejores intenciones, podemos tener, ¿no? Las mejores intenciones de poder salir y de hacer cosas, pero si no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, somos como una lámpara que no está enchufada. ¿Y de qué sirve? De nada, ¿no? De nada. Realmente vamos a poder empezar a alumbrar cuando el Espíritu Santo esté en nuestra vida y nos dé las herramientas, las capacidades y nos transforme para también después poder ser luces a otros. Así que, Gracias, Sofi. Bicho, Entonces- algo que tengas. No, creo que ya dije todo. O sea, Agotamos mucho. básicamente que Sí. hay muchas veces nosotros intentamos, qué sé yo, capaz a algunos de ustedes les toque en algún momento dar una escuela sabática o dar un sermón o decirle una palabra de ánimo a alguien, etcétera. Y a veces confiamos mucho en nosotros mismos cuando en realidad deberíamos desconfiar completamente de nosotros y confiar en el Espíritu Santo. El enfoque debería no ser en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer. Entonces, bueno, simplemente destacar eso. Bueno, muchas gracias, Sofi. Muchas gracias, Bicho, por habernos acompañado y a vos también que estás del otro lado. Nos encontramos la próxima semana para nuestro siguiente repaso de Escuela Sabática.